Nosotros no tenemos la capacidad de cumplir este pacto con Dios. No tenemos. No puede depender de nosotros, porque nuestra obediencia siempre será imperfecta en esta tierra. Necesitamos a alguien que cumpla el pacto en nuestro lugar. Y la buena noticia es que Dios proveyó a ese alguien, y ese alguien es Cristo. Él cumplió la ley en forma completa, no faltó un mandamiento ni un solo momento que Él no lo cumpliera. La vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, Él la vivió en nuestro lugar. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Aquí en el Faro tenemos la costumbre de presentar sermones de nuestros queridos amigos pastores en Cuba en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado el Faro por un tiempo, ya la conoces. Nuestro deseo es que esta semana de predicaciones te llene de aliento y que sea un recurso adicional para tu crecimiento espiritual, pero no tu principal alimento espiritual. Esperamos que estés bajo el cuidado de una iglesia local con sana doctrina, donde la palabra de Dios se predica cada domingo, centrada en el Evangelio. Si aún no tienes una iglesia como esta, te animamos a buscarla. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba, y por eso es que dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy presentamos la tercera parte de un sermón del pastor Liván Ortiz desde la Primera Iglesia Bautista La Trinidad en Santa Clara, Cuba. En esta predicación sobre Nehemías 13 se nos recuerda la necesidad de la constante corrección y disciplina espiritual. Reflexionaremos sobre cómo la palabra de Dios confronta nuestro pecado, nos llama a la humildad y nos dirige a vivir en santidad. Si tienes una Biblia, busca Nehemías 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Por última vez, vamos otra vez al capítulo 10 y leamos la primera resolución, que es la última resolución que violan ellos. Versículo 10, versículo 30. Y que no daríamos, esto fue lo primero con lo que ellos se comprometieron, no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Dice Nehemías, capítulo 3, el verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. El pueblo vuelve a reincidir otra vez en el pecado de los matrimonios mixtos. Y es a tal extremo esta unión que dice el versículo 24 que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. A tal punto es esta unión, es esta mezcolanza, que ya esta gente ni se acuerda de hablar hebreo. Ahora sus hijos hablan una lengua extranjera. En las relaciones con los incrédulos, en los matrimonios con los incrédulos, o sea, en los matrimonios que buscamos tener con los incrédulos, hay más posibilidad de que ellos ejerzan una mala influencia sobre nosotros a que nosotros ejerzamos una buena influencia sobre ellos. Y lo vemos aquí. Estos hombres han tomado mujeres extranjeras y se han dejado influenciar a tal punto que sus hijos ya no hablan el lenguaje del pueblo de Dios, sino que hablan como mundanos. Y la reacción de Nehemías es dura, es de indignación, es de dolor.
Verso 25. Reñí con ellos. Escucha bien, son palabras duras. Los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Básicamente les cita las Escrituras, les recuerda las Escrituras. En nuestro tiempo esto sería que yo tome mi Biblia y te meta un bibliazo en la cabeza y te diga: tienes que entender que lo correcto es esto, que lo correcto no es aquello. Espero no llegar a ese punto, ¿no? El asunto es que el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, se ha levantado a una generación que ni siquiera conoce la lengua de sus padres, y lo más seguro, por tanto, es que tampoco conocen la historia de la redención de Dios. No conocen al Dios que sacó al pueblo de Egipto, que los hizo atravesar todo el desierto. No conocen a este Dios. Pero además recuerden que están poniendo en riesgo el linaje del cual vendría el Mesías, porque estas mujeres, a diferencia de Ruth, no han abandonado sus dioses, sino que persisten en su idolatría. Consciente de que el pecado, hermanos, nos hace creer más sabio que los demás, ¿verdad? El pecado tiene algo, y es que nos lleva a justificar nuestra conducta. O sea, el pecado nos hace creer que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros tenemos la razón, y buscamos miles de maneras de justificar la mala conducta, aún sabiendo, porque el Espíritu nos recuerda la palabra, aún sabiendo que lo que estás haciendo está mal. Y Nehemías se adelanta a esto y les dice: no pecó por esto Salomón, el rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, Nehemías les dice: ¿ustedes se creen sabios en su propia opinión? ¿Ustedes creen que tienen razones para hacer esto? ¿Ustedes se creen mejores que Salomón? Les pones el ejemplo del hombre más sabio y les lleva a pensar en cómo estas mujeres, aún al hombre más sabio, tuvieron el poder de hacerle traicionar su lealtad a Dios. Verso 26, lo leíamos, ¿no? Este pecado era expansivo, pero era tan expansivo que había llegado hasta la casa del sumo sacerdote. Dice el versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. Aquí nos vuelve a mencionar Tobías, habíamos hablado de Tobías, ahora aquí tenemos a Sanbalat, horonita. Por tanto, dice Nehemías, lo ahuyenté de mí. Eliasib como sacerdote había fallado. Él había pecado, pero no solamente había fallado como sacerdote, sino que le había fallado a su familia. Su mal ejemplo al emparentarse con Tobías posiblemente terminó incentivando a su nieto a que hiciera lo mismo, pero esta vez con Sanbalat, otro enemigo del pueblo de Dios. Fíjense qué tremendo mensaje ese para los padres, ¿no? Porque hay suficiente influencia en el mundo para alejar a nuestros hijos de Dios. Hay suficiente influencia en el mundo para hacer que nuestros hijos se vayan lejos de Dios. Nosotros no somos responsables de la salvación de nuestros hijos en el sentido que no tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de meterles a la fuerza por la puerta de los cielos y de llevarles con una soga el domingo a la iglesia. Pero los padres necesitamos ser una voz en nuestras casas que les advierta a nuestros hijos que no está bien apartarse de Dios. Que les advierta las consecuencias de apartarse de Dios. Que les advierta las consecuencias por las cuales apartarse de Dios les lleva a la condenación. Tenemos que ser una voz en nuestras casas que les recuerde a ellos el Evangelio de Cristo. Que les hable con ternura del Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por pecadores. Porque esa historia, mis hermanos, no la van a escuchar en otro lado. Tenemos que ser esa voz para ellos. Y juntamente con nuestro hablarles, tenemos que acompañar ese mensaje con nuestra conducta. Nuestra conducta para con nuestros hijos no puede ser incoherente. No podemos hablarles el Evangelio y actuar para con ellos con la carnalidad de este mundo, sino que tenemos que transmitirles una conducta coherente. Un consejo que quiero darte es que no te pongas del lado del pecado de tu hijo que está inconverso o que se ha apartado. Como padres es difícil, ¿no? Quieres ser comprensivo. Pero no le digas a tu hijo o no le digas a aquel que te dice, oye, ¿por qué tu hijo no está acá? ¿O por qué tu hijo no viene? ¿O qué estás haciendo en tu casa para que tu hijo conozca del Señor? No digas más
Bueno, es que él está en esa etapa. Él se está decidiendo. Tengo que dejarlo. Es que eso es lo que le gusta. Imagínate tú, tengo que soportarlo. Mi hermano, si tú temes a Dios, si tú tienes temor de la palabra de Dios, si tú estás creyendo genuinamente que hay un cielo, que hay un infierno, dobla tus rodillas, mi hermano. No toleres el pecado de tu hijo. Háblale, adviértele, haz todo lo que esté en tu mano para traerle a Cristo o para animarle en la vida cristiana si está dudando, dejarla. Hay un cielo, hay un infierno, que esa eternidad esté delante de tus ojos y te lleve a animarles y exhortarles y no más bien a ser condescendientes con su pecado. Y por último, me quedo pensando en estos hombres cuando decidieron unirse con estas mujeres incrédulas en matrimonio. Un pensamiento que deberíamos considerar o que deberíamos hacernos, una pregunta que deberíamos hacernos para aquellos que todavía están a tiempo, ¿no? ¿Quiero que el padre o la madre de mis hijos sea una mujer o sea un hombre que no les enseñe la palabra de Dios a mis hijos? Quiero eso. Quiero buscar un padre y una madre para mis hijos que no va a ir a la par conmigo en enseñarles el Evangelio. Yo creo que esa es una buena pregunta que deben considerar aquellos que están buscando relaciones con incrédulos. Nehemías nuevamente cierra esta sección en el verso 29 con oración. Verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Nehemías es un hombre celoso de Dios. Es un hombre celoso de la palabra de Dios. Él está orando, él está pidiendo que Dios haga justicia para con aquellos que ocupando un lugar privilegiado de liderazgo no lo ejercen con fidelidad. Nuevamente termina en oración Nehemías en el verso 31. Dice, y para la ofrenda de la leña y de los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Si recuerdan, esto es algo que me ha encantado del libro de Nehemías cuando estaba viendo el pasaje. Nehemías comienza el libro orando, ¿cierto? Capítulo 1, el pueblo está mal, Nehemías de rodillas orando, 4 meses orando hasta que Dios le abre la puerta y él comienza a hacer todo este proceso, ¿no? Comienza el libro orando y termina el libro orando. Es un hombre que ha confiado en Dios en todo el proceso que ha vivido. Por demás, en otro sentido, este libro también comienza como termina. En el capítulo 2, si recuerdan, cuando Nehemías va por primera vez a la ciudad, él hace un recorrido y se da cuenta que los muros de la ciudad están destruidos. De hecho, están tan destruidos que no puede ni siquiera rodear por completo la ciudad, sino que tiene que dar la vuelta en sí. Ahora, en el capítulo 13, Nehemías, por así decirlo, da otro recorrido y se da cuenta que aunque ahora los muros están reconstruidos, la vida espiritual de la nación está por el suelo. Y él necesita ponerse manos a la obra para levantar la vida espiritual de la nación, que se da cuenta, obviamente, que es mucho más difícil rescatar o restaurar la vida espiritual del pueblo que simplemente construir unos muros. El mismo pacto que hace unos capítulos ellos habían prometido cumplir, ahora lo están violando hasta que Nehemías llega, ¿verdad? Y se pone manos a la obra. Eso nos habla, hermanos, acerca de una realidad para nosotros hoy. Nosotros no tenemos la capacidad de cumplir este pacto con Dios. No tenemos. No puede depender de nosotros, porque nuestra obediencia siempre será imperfecta en esta tierra. Necesitamos a alguien que cumpla el pacto en nuestro lugar. Y la buena noticia es que Dios proveyó a ese alguien, y ese alguien es Cristo. Él cumplió la ley en forma completa, no faltó un mandamiento ni un solo momento que Él no lo cumpliera. La vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, Él la vivió en nuestro lugar. Así que Cristo guarda el pacto por nosotros hoy. Pero hay algo más. Nehemías ha estado haciendo reformas externas para que la gente cumpla la ley. Porque él no tiene la capacidad, ¿verdad?, de meterse en el corazón de cada israelita y decirle, oye, tienes que obedecer la ley porque esto es lo que dice la palabra.
Él no puede habitar en cada corazón israelita y cambiarle de adentro hacia afuera. Por eso de hecho es que Él ha estado orando todo el tiempo para que Dios haga esa obra que Él no puede hacer. Y la respuesta definitiva de Dios a esa oración es el Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes. Dios no solo envía a Cristo para que nosotros, para que Cristo cumpla la ley por nosotros, sino que también nos ha dado a su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes para habilitarnos para que vivamos la vida de Jesús, para que sigamos las pisadas de Jesucristo, para que vivamos en obediencia a su palabra. Tenemos ahora, mis hermanos, todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos al Espíritu Santo que nos cambia de adentro hacia afuera, que nos recuerda las Escrituras, que nos corrige cuando hacemos algo malo. Dios nos ha dado, mis hermanos, todo lo que necesitamos para que vivamos como Cristo en este mundo. Pero todavía hay algo más. Nehemías se pudo haber rendido con este pueblo. Nehemías tuvo, miren hermanos, cientos de ocasiones para tirar la toalla con este pueblo y simplemente cansarse y decir, bueno, yo no puedo con esto. Pudo haber tirado la toalla, pudo haber dicho, hasta aquí llego con ustedes, pero no lo hizo así, sino que él insistía, ¿verdad? Una y otra vez iba donde ellos para disciplinarles. ¿No es eso exactamente lo que Dios hace con nosotros, mi hermano? ¿No le hemos dado nosotros suficientes razones a Dios para que Él se canse de nosotros? ¿No le damos todo el tiempo razones a Dios para que Él desista de seguir haciendo su obra en nosotros? Pero Pablo le dice a los filipenses, estoy persuadido de el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, mi hermano. Cada día, mi hermano, tú te encuentras en una lucha encarnizada, valga la redundancia, contra tu carne, contra el mundo, contra Satanás. Y de hecho, llega un momento en el que puedes desanimarte porque encuentras en ti tanta imperfección que puede ser realmente desesperante. Puede ser realmente desesperante. Puedes sentir realmente que nunca vas a cambiar, que nunca vas a ser diferente. Pero hay una esperanza detrás de esto. Dios no se cansará nunca de ti. No te va a abandonar ahora que te ha hecho su hijo. No te va a abandonar ahora que ha iniciado una obra de santificación contigo. Mi hermano, hasta que Él no te haga como Cristo, Él no se va a cansar de hacer esa obra en ti. Por eso necesitas confiar y por eso necesitas depender de sus fuerzas para seguir corriendo esta bendita carrera cristiana. Por otra parte, nuestro celo por la iglesia nos hace ver la iglesia o vemos nuestra iglesia local y nos puede también llevar a la desesperación. Porque nos damos cuenta que hay tantas cosas, ¿verdad?, que necesitamos cambiar, hay tantas cosas que necesitamos corregir, hay tantas deficiencias y hay tantas cosas que debemos mejorar, pero no quiero que tampoco pierdas el aliento con respecto a eso. Porque Pablo le dice a los efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué, mi hermano? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nada, mis hermanos, podrá impedir que Dios haga esto. Seremos presentados sin mancha delante de Dios. Y esta iglesia, al unirse a la iglesia universal en aquel glorioso día, será presentada como la novia más hermosa que ojos humanos hayan visto, porque Dios se va a encargar de hacer eso, mis hermanos. Nuestra esperanza como iglesia y como cristianos está puesta en que Dios ha iniciado una obra y Él la va a terminar. A Él no le faltan los recursos como a nosotros nos faltan los recursos y dejamos los edificios a mitad. No, a Él le sobran los recursos y le sobra el poder para hacernos como Cristo, mis hermanos. Y así quiero terminar esta mañana, orando al Señor, que abracemos estas verdades, que seamos esta iglesia. Padre, te alabamos, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos. Qué bendita esperanza, Señor. Gracias porque tú no desistes en trabajar en nosotros.
Tú no te cansas de nosotros, tú no abandonas tu obra, tú no abandonas tu iglesia, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Cuánto anhelamos ese día en el que nos presentemos sin mancha delante de tu trono por causa de la obra perfecta de Jesucristo y la obra perfecta que estás llevando adelante ahora en nosotros, Señor. Padre, úsanos para tu gloria, úsanos para tu honra, que seamos realmente una iglesia que edifica para la gloria de Dios, Señor. Y que seamos cristianos de forma individual que anuncian a este Dios, que reciben la corrección de tu palabra, Señor, que reciben consuelo por medio de ella, que reciben aliento por medio de ella. Y te pido, Padre, por aquellos débiles, aquellos que flaquean, aquellos que dudan, Señor, aquellos que no saben cómo van a terminar la carrera, Padre, te ruego porque hoy cobren fuerzas en ti, porque hoy cobren ánimos en ti, porque hoy pongan su mirada en ti y no en el hombre, Señor, como aquel que es capaz de terminar lo que empezó. Padre, nos encomendamos a ti y rogamos tu gracia sobre nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, vamos a reflexionar un momento sobre las lecciones que nos ofrece el capítulo 13 de Nehemías. Es muy importante que reconozcamos la constante necesidad de alinearnos con la palabra de Dios. Así como el pueblo de Israel tuvo que confrontar su desobediencia y volver a comprometerse con el pacto, tú y yo también estamos llamados a examinar nuestras vidas y a responder con humildad ante la corrección de Dios. No permitas que el pecado te arrastre hacia la complacencia. En cambio, busca la santidad y la verdad en Cristo, quien nos ofrece perdón y renovación. Recuerda que cada vez que escuchamos la voz de Dios es una oportunidad para acercarnos más a Él. Te invito a que en este momento te rindas a la gracia de Cristo, quien no solo nos llama a la obediencia, sino que también nos capacita para vivir en su luz. Y si todavía no has creído en Cristo, ¿qué esperas? Pon tu fe en Él hoy. Recibe el perdón de tus pecados y la esperanza de vida eterna. Es solo a través de Jesús. Ven a Él hoy. Oremos. Padre, yo te doy gracias por estos 3 días escuchando acerca de Nehemías 13 y sobre todo por este reto a abrir nuestros corazones y permitir que tu palabra revele nuestra necesidad de corrección. Padre, ayúdanos a reconocer tu voz y a arrepentirnos, Señor. Padre, danos el arrepentimiento que en sí es un don tuyo. Y Padre, te pido por aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo. Hoy abre sus ojos para que puedan dar ese paso de fe y recibir a Cristo como su Salvador, recibiendo no solo gozo, Señor, sino perdón, vida eterna, un nuevo corazón. Oh Padre, que hoy sea el día de salvación para muchos. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el Faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.